Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te traigo un poquito más de la química. Vamos a ver este ejemplo sobre la configuración electrónica. Mira el enunciado. Realizar la configuración electrónica del germanio. Z igual 32. Y determinar A. El mayor nivel. B. El número de electrones en el mayor nivel. C. La cantidad de subniveles. Vamos a ver de qué trata esto. Con este esquema, vamos a imaginarnos que el átomo es algo así. Aquí está el núcleo. Y aquí se encuentran, y ya sabemos, los protones, o sea, aquellas partículas que tienen carga positiva. Y acá me lo está indicando cuántos hay. Acá hay 32 protones. Y también ahí a su lado están también los neutrones, o sea, los que no tienen carga. También todos ellos se encuentran aquí. Esta zona, la que está fuera del núcleo, tiene su nombre. Vamos a ponerle para que lo recuerdes. Es la llamada zona extranuclear. Por acá se encuentran los electrones. Y lo que acá están pidiendo averiguar es cómo están distribuidos esos electrones. ¿Y cuántos son ellos? Según la teoría, si hay 32 protones aquí en el núcleo, debe haber 32 electrones aquí en la zona extranuclear. Vamos a averiguar cómo están distribuidos esos 32 electrones entonces. Para eso, tú tienes que saber este esquema que te muestro. En el primer nivel, donde están ubicados esos electrones, que es un nivel más cercano al núcleo, en ese nivel se encuentra una región que le llaman con esta letra S. Siempre en una región de ese tipo van a encontrarse dos electrones. Siempre va a ser así. En el siguiente nivel está alejándose un poquito del núcleo. Se van a encontrar en ese segundo nivel se van a encontrar dos regiones. En la región S van a entrar siempre dos electrones. Pero también en ese nivel se encuentra la región llamada P y en él entran 6 electrones. Siempre va a ser así para cualquier átomo que te den. Realmente no se le llama región, sino le acostumbran llamar subniveles. Llámale como mejor te acomode. La cosa es que tú puedas entender aproximadamente lo que sucede ahí. Bueno, entonces siempre va a ser así en la región S. Siempre va a haber dos. Y siempre en la P va a haber 6. Y en la D va a haber 10. Entonces, según la regla del serrucho, que es la que se utiliza acá, se debe ir llenando según cómo voy a poner las flechas. Así. Ese orden que ves ahí es el que tú tienes que aprender. Luego se va a seguir llenando así. Esto te lo puedes memorizar. En el primer nivel una región, en el segundo 2, en el tercero 3, en el cuarto 4. En el video anterior que hice de configuración electrónica puedes ver la totalidad de qué es lo que sucede ahí. Entonces, nada más aquí cuenta cuántos electrones se van ubicando. Los dos primeros aquí, acá dos más,
Acá 6 más. Total, van 10. Acá van los dos siguientes. Va 12. 18. Más 2 electrones acá, va 20. Y aquí va 10, va 30. Estamos a punto ya. Falta llenar 2 electrones nomás. Porque ya van 30 ya. El orden que se sigue es este. Pasa acá. Lo demás no sirve para este ejercicio. Y acá en esa región P solamente van a estar ahí los 2 electrones que faltan. Y con eso tenemos ubicados a los 32 electrones. Siempre se va llenando así. Del menor nivel se va avanzando hacia los niveles más altos. Y con eso se puede contestar hasta qué nivel han sido llenados los electrones. Hasta en el 4.º nivel se llegó a llenar. Por lo tanto, la respuesta de la parte A sería hasta el 4.º nivel. Es el mayor. ¿Cuántos electrones se puso en el mayor nivel? Aquí 2 y en la otra región se puso 2. 4 electrones. ¿Qué se indica así en la química? Cantidad de subniveles. Cada uno de estos, su nombre con el que se le conoce es subnivel. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subniveles. Y eso es todo. Así nomás se hace este ejercicio. Ha sido un placer haberte ayudado para que se vuelvan más fáciles esos caminos que se te van a presentar. Ha sido un gusto. Me voy. ¡Chao!